En sus Biblias, busquen el libro de Filipenses capítulo 4. Hay un énfasis en el Nuevo Testamento para los creyentes y para la iglesia en particular que recalcan todos los autores del Nuevo Testamento. Sin excepción, hay un énfasis y hay una meta que han trazado los libros del Nuevo Testamento. Todo tiene que ver con la madurez que los creyentes deben lograr. Es decir, la meta de Dios, la meta de Jesucristo, es llevarnos a un varón perfecto, a ser maduros como el Hijo es maduro. Esa es la meta de Dios. Y Filipenses no escapa de esa meta y está recalcando esto en el capítulo 4. Por lo tanto, en ese capítulo plantea las maneras de alcanzar o para alcanzar la madurez. La manera para alcanzar la madurez. De manera muy resumida, encontramos tres aspectos o tres consejos que plantea el capítulo 4 para que los creyentes logren la madurez. Hay tres aspectos recalcados ahí a fin de que los creyentes logren la madurez propuesta por el apóstol Pablo. Cada libro, cada capítulo tiene su propio énfasis, pero acá recalcó tres ideas principales. Y la primera de ellas es establecer o tener relaciones sanas. Lo primero que deben hacer como creyentes de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, es promover, mantener, tener unas relaciones sanas con Dios y con los demás creyentes y en consecuencia con las demás personas que aún no son creyentes. Ese es lo primero. Conserve unas relaciones sanas. Esto es muy básico y muy clave para nuestro desarrollo. El segundo es tener un pensar sano. Todos los días y en cada momento conserve pensamientos sanos, porque esto es clave para el desarrollo. Para lograr la madurez tienen que tener un pensamiento sano o una manera de pensar que sea sana, es decir, conforme a las Escrituras. Y número 3, en ese capítulo específicamente habla de un ofrendar sano. Podemos ampliar la idea de ofrendar a un servicio sano y a una ayuda mutua hacia los demás que sea sana. Podemos ampliar ese concepto para no dejarlo reducido a solamente ofrendas, aunque en el contexto está hablando de las ofrendas, podemos aplicarlo a ayuda mutua, la ayuda mutua que sea sana. Con esos tres aspectos podemos seguir tranquilos hacia la madurez que nos hemos propuesto. Ahora, en el capítulo 4, el apóstol Pablo admite que hay algunos inconvenientes, se van a presentar algunos inconvenientes a través del proceso. Todos nosotros vamos a tener algunos conflictos en algunos momentos con algunos hermanos en la fe, y eso es admitido en ese capítulo. Esos problemas que Pablo recalca y narra o enfatiza, él mismo dice que son pasajeros. Sí, va a haber algunas dificultades mientras logramos la meta, pero estas dificultades son pasajeras y son parte del proceso que Dios utiliza para ayudarnos en el proceso de avance hacia la madurez. Esos obstáculos interrumpen temporalmente nuestro desarrollo, se interponen con las metas que Dios ha establecido. Cualquiera de los obstáculos esto, pero al mismo tiempo serán usados para avanzarnos un poco más. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4, a pesar de todos los inconvenientes, Dios dice que hay solución, hay remedio, y por eso hay ánimo para seguir adelante. Note el propósito de todo esto. ¿Por qué pasamos por todo este proceso? ¿Qué está buscando Dios? ¿Qué persigue Dios con todo esto? Y la respuesta es esta. Él está buscando que en el fondo aprendamos a vivir en paz con los demás hermanos.
vivir en paz consigo mismo y vivir en paz con las circunstancias que nos rodean. Ese es el propósito de toda esta lección. Pasen al versículo 1, porque los versículos comienzan a plantear maneras de solución para que logremos la meta. Hay cosas que debemos hacer ahora. Fíjense en los métodos que Dios utiliza para que logremos realmente la madurez. Y voy a darle de 1 a 2 sugerencias en cada versículo para que las apliquen cotidianamente y de esa manera avanzamos. La número 1. Calificar a los creyentes verdaderos con adjetivos o calificaciones sanas. Ese es el número 1. Calificar a los creyentes verdaderos con objetivos sanos o cualidades sanas. Es decir, cuando nos referimos o vayamos a referir a otros creyentes, podemos nombrarlo y dirigirnos a ellos y darle fama de las buenas cualidades que tienen. En lugar de enfatizar las malas cualidades que tienen, podemos enfatizar las buenas cualidades que tienen. Esa es una manera para aplicar en el versículo 1. Y 2. Mantenga en lo posible las buenas relaciones placenteras. Es decir, cultive el buen ambiente entre los hermanos. Ese es el número 2. Es un arte conservar las buenas relaciones entre creyentes. Eso debe ser un ideal, debe ser un objetivo diario, una meta, el provocar que haya buen ambiente en donde estamos. Ese es el número 2. Y número 3. Conservar la firmeza de la vida cristiana en medio de un ambiente cambiable, en medio de un mundo inestable. Aprenda a ser estable en medio de tanta controversia. Todas las familias, todas las naciones, todas las personas viven en medio de circunstancias duras, adversas, pero la recomendación es la siguiente: aprenda a caminar de manera estable en medio de tanta controversia, en medio de tanta inestabilidad en este mundo. Esas son las recomendaciones del versículo 1. Pasen al versículo 2. Cuando haya obstáculo, tendrá que darle el manejo correspondiente a esos obstáculos. Y el versículo 2 dice y asesora la manera en que se debe hacer, porque acá había 2 hermanas, Evodia y Síntique, que tenían una controversia, una dificultad entre ellas, tenían algún problema. Y lo que hizo el autor Pablo fue animar a esas 2 personas que practiquen una vida cristiana sana delante del Señor. En lugar de censurarlas y criticarlas, él le dice: mira, es mejor que sean sanas ustedes, cada uno en particular, delante de Dios, delante del Señor. Y ese es el énfasis, que cada uno tenga una vida sana delante de Dios. ¿Cómo lo hizo? Él dice que por un mismo sentir, es decir, provocar a los creyentes a tener la misma clase de sentimientos cuando haya diferencias. La clave es provocar a los creyentes que tengan los mismos sentimientos, y los sentimientos son unificados mediante la Escritura. Si nos regimos por la Escritura, es posible lograr esta meta. Si nos guiamos por nuestra manera de pensar, entonces será difícil que nos ponemos de acuerdo. Entonces la clave es que nos guiamos por la Escritura para que experimentemos el mismo sentir. Pasen al versículo 3. Y ahora se dirige a su compañero, porque ese versículo está previniendo a los que trabajan en la obra para que obren a favor de la obra. Es un versículo de prevención a los que también trabajan en el ministerio, es decir, a otros hermanos, para que ellos hagan cosa a favor de la obra.
No se olviden que la obra de Dios son las personas. Esa es la obra de Dios. Y la meta de un creyente para con otro creyente, si quiere avanzarse a la madurez, es favorecer otro creyente. La clave está en favorecer creyentes para que esos creyentes se desarrollen. Y de esa manera, favoreciendo otros creyentes, es como avanzamos hacia la madurez. Así crecemos. Note la palabra compañero. Note la palabra compañero en el versículo. Y voy a ilustrar para que entiendan qué es la palabra compañero ahí. Porque usó un término de la agricultura cuando un agricultor tomaba dos bueyes y colocaba un yugo del uno al otro. Es decir, en la cabeza del uno amarraba un palo y ese palo o madero lo conectaba con el otro buey. Y eso es lo que los convirtió en compañeros, un buey atado de la cabeza a otro buey para que juntos alaran el peso que tenían por detrás para hacer el arado. Y por lo tanto, si entiende esa idea, esa ilustración, es que todos los creyentes tenemos una misma carga que debemos compartir y alar. Todos los creyentes, sin excepción, tenemos la misma carga. Y esta carga debemos alarla en conjunto. Mancomunadamente debemos alar ese peso que llevamos detrás para lograr el servicio por el cual estamos puestos aquí. Note la palabra fiel. Dice compañero fiel. ¿Por qué llama Pablo fiel a su compañero? Porque él lo engendró y él reconoció que él es creyente verdadero. Por eso lo llamó fiel. ¿Por qué fiel? Mire, todos los creyentes que son creyentes verdaderos son fieles ante Dios. Ningún creyente en ese sentido es infiel. Creyente verdadero, Dios lo toma por creyente fiel. Y esa es la descripción que aparece ahí, hace Pablo, acá de sus compañeros en el ministerio. Son fieles porque son engendrados verdaderamente. Eran creyentes reales y verdaderos. Note el verbo que ayudes. Él está pidiéndole lo siguiente. Mire, actúen como compañeros de trabajo. Ese es el verbo ayudar. Compórtense como un compañero de trabajo en la administración de la iglesia, en la presentación del evangelio, en la enseñanza bíblica. Preséntense como compañero, actúen como compañero que vienen a hacer el mismo trabajo, porque ambos son creyentes. Y luego aparece el verbo combatieron. Combatieron. Y voy a ilustrar ese verbo con las carreras de los atletas en la época, porque ese es el contexto etiológico de donde salió el término. Está hablando de los que iban a competir en un maratón. Y la experiencia de los que iban a combatir en un maratón era el siguiente. Están ahí pendientes de en qué momento dan la orden para salir. Esa es una expectativa. ¿En qué momento salen para iniciar la carrera? Esa es una expectativa. Y dos, había la competencia de los que iban a llegar a la meta y los que no lograban llegar a la meta. Esa es una segunda expectativa. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos la expectativa si estamos logrando la meta de la madurez o no estamos logrando la meta de la madurez. Esa es nuestra expectativa en este contexto. Pero había otra expectativa. Los que llegaban, los que lograban alcanzar la meta, recibían una corona, de vez en cuando de laurel, de vez en cuando de otras cosas. Pero la meta era que el rey y el que hacía el certamen o esta competencia premiara
al que lograra la meta. Y era agónico para ellos, los que corrían, mirar si logran la meta. De igual manera, nosotros, nuestra agonía es en qué punto de la madurez estamos, cuánto nos hace falta. Y la expectativa que tenemos es esta. Sí, vamos a lograr la madurez que Dios nos ha exigido para que seamos del tamaño de Cristo. Esa es nuestra expectativa. Y mientras tanto nos forzamos para lograr esta meta. Y esa es la idea del verbo combatieron como compañeros, es decir, como atletas en agonía para lograr lo que se han propuesto. Fíjese entonces en lo que está diciendo el versículo, que nuestra tarea, nuestra meta es ayudar a cada creyente para que logre la meta de la madurez que Dios ha propuesto a los creyentes. Esa es nuestra meta. Ese es un objetivo en la vida diaria. ¿Cuál es nuestra preocupación? Esa. ¿Cómo ayudo a otro creyente para que él crezca y sea maduro? Y ese es el objetivo de ese versículo 3. Entonces, si quisiera darle una aplicación, su mente debe estar llena de esto. Planifique con cuidado cómo ayuda para que otro creyente logre la madurez, su madurez personal. Y ahí yo creo que hemos hecho algunos errores de los cuales debemos enmendar. Pasen al versículo 4, porque sigue amonestando para que avancemos. Versículo 4, hay amonestaciones para el avance. Una de ellas, usen el verbo regocijaos. Regocijaos, úselo en este sentido. Conserven las buenas relaciones entre creyentes. Eso es número 1. Mire, conserven las buenas relaciones entre creyentes. En este tiempo final de la iglesia aquí en la tierra, cuando va a arreciar la apostasía, es muy, muy importante que usted conserve las buenas relaciones con los creyentes, porque evidentemente Dios va a producir y a permitir, no tanto a producir, pero a permitir que llegue este tiempo tan fuerte de apostasía, cuando habrá una disgregación, una distancia, y una falta de comunión y una falta de firmeza en la fe. Y ese es el tiempo que nos espera a nosotros antes que ocurra el rapto de la iglesia. Por causa de esto, vigile lo siguiente. Tenga cuidado con lo que va a acontecer, porque va a acontecer esto. Mire, el plan de los adversarios es desintegrar la iglesia. Tenga cuidado con eso, porque por todas partes habrá personas trabajando para que usted no se integre con otros creyentes. No importa el método que utilicen, en el final, la meta de ellos, la meta del enemigo, es cómo desintegrarlo a usted de otros creyentes. Por eso hay énfasis en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, y metió énfasis en las buenas relaciones entre creyentes. Recuerde que estoy usando la palabra regocijaos como el gusto del ánimo que se complace en las relaciones interpersonales.